Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Los Frus Trabajadores, este maravilloso podcast que está agarrando mucha fuerza y poco a poco se está posicionando en diferentes países de habla hispana. El día de hoy tenemos algo increíble. El día de hoy nos acompaña una experta en su misma expertise. Es extraño, pero lo van a ir comprendiendo poco a poco. Y permítanme, antes de presentar a mi gran amigo y compañero de vuelo, de viaje, comentarles lo siguiente. Pues una introducción para que puedan ir escuchando, para quienes están desde YouTube pueden también observar esto. Y dice así, miren qué interesante, la clave está al final. A través de nuestra experiencia trabajando en el desarrollo organizacional y el bienestar de las personas, sabemos de primera mano que la gente rara vez deja un trabajo solo por razones económicas. También sabemos que muchas personas no siempre reconocen lo que más valoran de su trabajo hasta que este trabajo desaparece. Por esta razón, decidimos investigar exactamente aquellos beneficios puramente emocionales que los individuos obtienen del trabajo. Después de cientos de entrevistas, grupos focales y realización de un proyecto piloto de investigación internacional, ojo a esto, creamos el barómetro de salario emocional. Y el barómetro de salario emocional contempla 10 factores. Ojo a esto, ojo a esto. Dentro de los factores, autonomía, pertenencia, creatividad, dirección, disfrute, fundamental, pero muchas veces también invisibilizado, inspiración, maestría, crecimiento personal, crecimiento profesional, propósito y significado. Hoy día, este capítulo va a estar muy intenso. El día de hoy vamos a abordar una temática que muy probablemente la gran mayoría de quienes trabajamos o nos desenvolvemos en recursos humanos lo desconocemos, o al menos quizás lo hemos escuchado. Sin embargo, este es el espacio para poder profundizar y para poder aplicar posteriormente en nuestras organizaciones y con nuestros equipos de trabajo. Antes de eso, doy el pase a mi querido amigo Pablo Cavalieri. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Robert? Escuchándote atentamente. Tenemos una invitada maravillosa hoy, así que creo que va a ser. Vamos a aprender todos mucho de ella y de su tecnología para medir esto del salario emocional, ¿no? Así que una genialidad. Una genialidad. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando este espacio, Pablo? Más o menos. Y es difícil combinar la agenda, ¿viste? De todos. Así que ahora que estamos todos, te diría que la aprovechemos. Aprovechemos este espacio, Pablo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay que aprovechar este espacio que lo veníamos esperando hace mucho tiempo y esta va a ser una masterclass. La verdad es que esta va a ser una masterclass, va a ser un espacio muy rico porque es un componente que no tiene mucha profundización y con quien vamos a dialogar el día de hoy. Sí ha trabajado años en esto, tiene investigación internacional, tiene 3 países en el corazón. Ya cuando nos conocimos hace unas semanas atrás me decía, mira, estoy repartida en 3 lugares, pero mi corazón está en uno solo. Es una mezcla extraña, es una mezcla entre España, es una mezcla entre México y un país que está ahí en incógnito. Ya nos va a hablar un poquito más de eso. Dejo ahora en este podcast, en este episodio, a la experta, a quien ha levantado un medidor científico, por llamarlo de alguna manera, de el salario emocional. Querida Marisa Elizundia, ¿cómo estás? Bienvenida a los Frus Trabajadores. Oye, muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias, Pablo, por esta oportunidad y por este espacio que ustedes han creado para ayudar a todas las personas, para la difusión de información, para la difusión de todo lo que está pasando alrededor de la parte de recursos humanos y cómo todos, de alguna manera u otra, estamos trabajando conjuntamente para incrementar el bienestar de las personas en el trabajo. Excelente, excelente. Marisa, mira, no quiero bloquear a Pablo, ahí sí, mira. Ahora sí, ahí estamos los 3, juntitos, acompañándonos como nos gusta, Pablo. Sí. ¿Quién es Marisa? Vamos a iniciar este recorrido, Pablo, ¿te parece? Vamos a iniciar este recorrido desde la génesis. Ya hablábamos de algunos componentes vinculados a la génesis y a lo que queremos descubrir a través de este barómetro.
Y Pablo, quiero que me acompañes en este recorrido de infancia, en este recorrido de vida con Marisa. ¿Quién es Marisa? ¿Dónde nace Marisa? ¿Cómo era Marisa a los 2 años, a los 5 años, a los 15 años, a los 6 años? Eso es importante, ¿eh? Porque eso nos significa en el presente. Me imagino que el barómetro emocional no es una conexión inesperada del universo. Hay algo ahí, hay un trasfondo. Siempre esto toca con nuestro pasado. ¿Quién es Marisa? Cuéntanos un poco. Mira, yo, como bien dijiste, yo soy mexicana, nací y crecí en México, y gracias, he tenido un grandísimo privilegio, ¿no? Y es que toda mi vida profesional ha estado muy cercana a las personas, ¿no? O sea, me he especializado en el área de recursos humanos, de desarrollo humano. Y bueno, yo creo que para todos los países de Latinoamérica, el trabajo siempre ha sido como esencial, ¿no? Es como un aspecto crucial de nuestras vidas. Sobre todo por el bagaje que tenemos de nuestros padres, ¿no? En el que se nos ha inculcado el valor y la importancia que tiene el trabajo. Me gané una beca para ir a estudiar, para especializarme también en comportamiento humano en la London School of Economics, la cual me fui, y a partir de ahí empezó como que mi recorrido internacional. Estuve en Naciones Unidas, en la FAO, en la Food and Agriculture Organization, y luego de ahí salté al Banco Mundial en el área de competencias laborales, ¿no? En el aspecto de cómo hay muchos trabajos, sobre todo en Latinoamérica, en que la gente no tiene carrera, ¿sí? Pero tiene mucha experiencia. Entonces, el reconocimiento de toda esta experiencia laboral, cómo podía ser reconocida para que las personas puedan crecer y desarrollarse en el trabajo. Recuerda que este estudio se hizo en los 90, ¿no? En la parte de NAFTA, ¿no? Cuando todo el acuerdo de North American Free Trade Agreement era en vogue, y donde se hablaba sobre cómo las personas en el trabajo se podían mover de sus trabajos, ¿no? Entonces, ahí fue donde me especialicé mucho en la parte de competencias, pero el amor me llevó a Alemania. Y allí, bueno, mi esposo es alemán y me fui a Alemania, y después de trabajar en todos esos organismos internacionales y también en Levi Strauss, me fui a Alemania a empezar otra vez a ver qué hay. Me puse a hablar alemán, de ahí tengo mi tercer pasaporte, que es el alemán, ¿no? Y empecé también ahí a trabajar en todo el sector de retail, también en la parte de desarrollo humano, donde yo tenía la responsabilidad de crear una academia, ¿no? O sea, es decir, como era en Mont Blanc Internacional, donde está la central, y era como mi tarea fue crear una academia que reflejara la filosofía que existía en la central, que esta filosofía se reflejara en todo el mundo, ¿no? En todas las boutiques en el mundo. Qué potente. Estamos hablando de Mont Blanc, la marca de perfume, de bolígrafo, de vestimenta. Relojes, no de vestimenta, de relojes, sino de piel. Exacto. Es la marca, bueno, es una de las marcas de lujo para hombres, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia muy graciosa, porque obviamente estamos hablando de Alemania en los años, ya sabes, hace muchísimo, donde yo era la primera extranjera que trabajaba en management, y también de las primeras mujeres, ¿no? Entonces era como que, no sé, ni siquiera se hablaba de diversidad, pero cuando se hablaba de diversidad me presentaban a mí como la diversidad, ¿no? Entonces eso fue muy gracioso, pero bueno, y de ahí siguió mi vida, tuve un hijo, otro hijo, y bueno, me vine, mi esposo también también en su trabajo lo mudaron para aquí, para España, y me hice responsable de España y de Portugal. Y a partir de ese momento
llegó un momento en que ya había alcanzado lo que, había como algo que constantemente me hacía ruido y me hacía ruido y me hacía ruido. De esas cosas como que tienes un zumbido constantemente y dices que esto quiero saber qué es lo que hay, ¿no? Y había dos cosas que me hacían ruido. Uno era que que uno de los mayores retos que tenían las empresas es en la alineación, en lo que la empresa comunicaba hacia afuera, que esto, cómo se reflejaba esto con lo que se vivía adentro de la empresa. Y siempre había una como descontinuación, una falta de alineación, una como ruptura en aquello en que la empresa comunicaba exteriormente con aquello que se vivía interiormente. Esa es la primera cosa que me hacía ruido. Y la segunda cosa que me hacía ruido es de que yo notaba y percibía que cuando las personas, lo que decías, estaban dando lo mejor, lo peor de sí, muchas veces las razones de las que decían iban más allá del aspecto económico. Y entonces dije, quiero saber qué es esto. Entonces me hice independiente. Y cuando me hice independiente, pues no sé si ustedes también sean independientes, uno es como una montaña rusa emocional, Total, ¿no? O sea, estás de que en un día puedes recibir todo tipo de emociones, o estás súper emocionada, súper motivada, y al siguiente hora estás en la calle de la amargura, ¿no? Destrozada porque hago lo que hago, etcétera, ¿no? Y eso en una hora. Y al día siguiente, entonces y todos sabemos que cuando te haces independiente, hay esos momentos en que dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué? Sí. Y era en uno de estos momentos en que, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Y me puse a escribir todos aquellos aspectos que eran la razón por las que hacía lo que hacía, ¿no? Y dije, wow, por esto hago lo que hago. O sea, esto es lo que me hace levantarme al día todos los días y lo que hace me impulsar, etcétera. Y todo esto iba más allá del aspecto económico. Y allí es donde decidí decir esto, si todo el mundo supiera las razones por las que trabajan, que van más allá del dinero, se transformaría nuestra percepción del trabajo y se transformaría también el tiempo que pasamos trabajando y le encontraríamos más sentido al mayor espacio de tiempo que invertimos en nuestra vida adulta. Sí. Y para mí eso fue esencial empezar. Entonces, ¿cómo es el impulso de lo que es una idea a realmente invertir tus recursos, tanto de tiempo, de interés, económicos, a algo que yo pensaba que era crucialmente importante para todas las personas? Y fue, yo creo que en ese momento en que se conectó toda la experiencia que yo tenía cercana a las personas, al ver que todo el tiempo que pasaban trabajando y también ver muchas veces lo descontentos que estaban, y también ver que muchas de estas percepciones no eran reales, sino eran solamente percepciones, no eran objetivas, y que si hubieran sido capaces de realmente tener un análisis de todo aquello que percibían del trabajo, podrían transformar su percepción. Entonces, regresé a mi parte académica y decidí en ese momento investigar, saber qué hay allí detrás y crear algo que beneficie a todas las personas. Sí, dar sustento. Con Pablo, y dar sustento. Con Pablo... Una preguntita, porque sí. Hablaste de la gente que se queja, ¿no? Yo siempre digo que la gente se queja de lo que se puede quejar y no se queja de lo real, digamos. ¿De qué no se queja la gente que en realidad es la verdadera queja? ¿De qué no se queja? Yo creo que lo difícil, estás tocando, Pablo, un aspecto bien interesante, que muchas veces nos cuesta trabajo darle palabra a aquello que sentimos. ¿Sí? Entonces, le estaba comentando a Robert que muchas veces hay una tendencia a generalizar un sentimiento. Es decir, yo puedo decirte es que odio mi trabajo o odio mi trabajo. Sí. ¿Pero por qué? ¿No? Lo odio, es que lo odio. Entonces, nos cuesta mucho trabajo identificar qué aspecto específicamente es aquel que no estoy contenta con, ¿sí? Y esto hace
que mi queja sea sobre el trabajo, no sobre aquel aspecto que es el que estoy extrañando. Entonces, una tarea muy importante que hace el barómetro de salario emocional es identificar la raíz de la queja, ¿sí? Porque entonces ya no se vuelve una queja en general, se vuelve un aspecto específico en el cual puedo actuar. Entonces paso de la queja, de la pasividad a la acción, ¿sí? Entonces, tu pregunta es, ¿cuál es el aspecto del que la gente realmente se queja? O sea, la gente se queja sobre un sentimiento de malestar. Y este sentimiento de malestar es la queja, pero no te pueden identificar, la mayoría de las personas no te pueden identificar si es falta de autonomía, si es pertenencia, si es creatividad, o sea, ese es el trabajo. Y cuando lo abriste, ¿no? Porque yo hice salario, está buenísimo las preguntas y demás. Cuando lo abriste, ¿qué es lo que encontrás en general, digamos, ¿no? Vos lo has hecho en un montón de empresas, distintas industrias, distintos rubros. ¿Qué encontrás que es un patrón, un factor común de la queja verdadera, ¿no? De la general, como bien decís vos. No te puedo decir que hay algo en general, porque cada empresa es una cultura per se y estamos hablando de personas. Entonces, cada equipo tiene una microcultura, cada líder tiene una manera de gestionar sus equipos. Entonces, no te puedo decir cuál es algo que se repite y eso es lo bonito de esto. Lo bonito es que no es una lata en que los resultados sean iguales. El resultado es individual y personalizado. Y al mismo tiempo, tan es así, los equipos, cuando hacemos un estudio de equipos, sí podemos ver ciertos patrones que se manejan en ese equipo, porque ese equipo es el reflejo de los participantes que están ahí, de su líder y de la empresa. Entonces, por eso es muy difícil que yo te pueda decir, este es el factor que más. Sí. Porque somos humanos. Lo bonito de esto es que todo el factor humano es, por una manera, fascinante, ¿no? Pero por otro lado es el mayor reto que hay, ¿no? Porque lo hace, o se percibe como muy complicado a gestionar. Sí. Oye, y en esta búsqueda de generalidades, ¿qué tendencias has visto en los países en los que tú has estado? Alemania, sé que es complejo, pero Alemania, México, España. ¿Hay alguna tendencia? Si bien es cierto, no hay tendencia, dices tú, pero en esta investigación para poder levantar el barómetro, ¿viste algunas cosas diferentes? Quizás son temas más vinculados a cultura, muy focalizada, muy local. Sí, te voy a decir las dos tendencias. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién crees que tenga más salario emocional, las mujeres o los hombres? Dale, Pablo, te sigo. Es una pregunta peligrosa, Dale, y más hoy en día. Claro, esa pregunta capciosa, obviamente, yo creo que depende de cada industria. Te voy a dejar que vos, Robert. Son iguales, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Sí? Es decir, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, estamos hablando de un aspecto humano. ¿Sí? Pero, como bien dijiste, Pablo, sí hay diferencias cuando estamos hablando de empresas. Hay ciertas empresas donde sí marcadamente el salario emocional es más alto para uno de los dos géneros, ¿sí? O otros, ¿no? Es decir, sí, cuando estamos haciendo estudios pero son específicos de la industria. Otro aspecto que hemos encontrado que es fascinante, que a mí me hace, es el aspecto de la edad, ¿sí? Entre más jóvenes son las personas, menos salario emocional tienen, ¿no? El salario emocional incrementa frente a la edad, ¿sí? Es decir, entre mayores nos estamos volviendo, aumenta nuestro salario emocional. Hay un pequeño como bache cuando cumplimos 50 años, pero es un mínimo bache, que eso puede ser cuando las personas empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Etcétera. Pero es interesante. Y es interesante por qué los jóvenes tienen bajo salario emocional. Y yo creo que es un aspecto que se puede investigar más allá. Puede ser que no están seguros todavía de lo que tienen. Puede ser también que ellos
estén percibiendo los peores trabajos, ¿no? Y puede ser también que sus expectativas sean demasiado altas, ¿no? Entonces, esto son hipótesis, pero es lo único que son los estudios que hicimos. Y otro, y este sí es cultural, es el salario emocional en países de Latinoamérica baja si su nivel de estudios es bajo. Esto es diferente en países anglosajones. En países anglosajones, el nivel de estudios no tiene relevancia frente al salario emocional. ¿Esto qué nos indica? Que en países de Latinoamérica, las personas que tienen peores trabajos percibirán, que tienen pocos estudios, percibirán peores trabajos y que hay poca movilidad laboral, ¿no? Mientras en países anglosajones, lo que estudias no es tan relevante porque hay mucha movilidad laboral y las competencias que tú adquieres en el trabajo tienen más importancia. Por Esta tanto, famosa encuesta de Gallup, viste, que siempre habla del 80%, ¿no? Que el 80% de los trabajadores no está comprometidos. Yo siempre se lo digo a los empresarios y me dicen, no, mi empresa no puede ser y demás. ¿Lo ves reflejado en el barómetro o no es tan así? Sí, sí, se ve reflejado. Se ve reflejado, ¿sabes por qué? Porque esa encuesta, si te diste cuenta, una cosa es lo que los empresarios o managers dicen, o sea, cómo ellos se autoperciben, y otra cosa es diferente cómo las personas perciben a sus jefes, a la jefatura, ¿sí? Y ahí es donde hay un completo clash, ¿sí? Donde se rompe todo. Yo lo percibo como el primer beneficiario, cuando haces el barómetro, el primer beneficiario es la persona, ¿sí? Entonces, y cuando yo hago un estudio para las empresas, lo único que yo les digo, esto es una foto. Esto es una foto del bienestar emocional de tus personas en este momento, ¿sí? Que se repite o que hay ciertas tendencias. Y eso siempre causa sorpresa porque lo desmenuzo de tal manera, o el estudio lo desmenuza de tal manera que da visibilidad a ciertos aspectos que la gente los vive, los siente y vuelvo a decir, pero no le dan palabra. Justo ahora, antes de nuestra reunión, te comentaba que tenía una reunión con un cliente y el cliente, igual, estábamos hablando justamente que sentía que todo estaba perfecto, maravilloso, etcétera. Y a la hora de desmenuzarlo, se daban cuenta ellos que la falta de tiempo que ellos tenían hacía que la gente no se sintiera vista, la gente no se estaba ni siquiera saludando unos a otros, que la gente no apreciaba un trabajo bien hecho, las personas, y se caían bien, pero esto estaba teniendo un impacto, la falta de tiempo estaba teniendo un impacto a nivel emocional hacia todos. Qué interesante. Quiero rescatar la idea anterior, me quedo dando vuelta, permíteme, Pablo, que está muy, muy interesante. Esta diferencia que tú ves, LATAM, anglosajón versus, ¿cierto? Que también entendemos que son mundos diferentes. Son negocios también, industrias diferentes. Hay algunas industrias que se cruzan, por supuesto, que son multinacionales, pero ejemplo, Chile. El grueso de la economía de Chile es agrícola. Me imagino que bien se sabe desde afuera que el tema de los vinos es algo muy importante acá en Chile, ¿sí? Probablemente top 5 o top 3 a nivel mundial en vinos, junto con Francia. Entonces, el complemento de la uva y el resto de otras frutas también, entre ellos cítricos y varios más, mucho vegetal también que se exporta, hay mucho trabajo agrícola. Entonces, en este trabajo agrícola, no se requiere no se requieren ciertas competencias como las anglosajonas para desarrollar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, me queda dando vuelta que hay un punto importante que se puede abordar acá,
que se puede trabajar porque son percepciones, ¿verdad? Te preguntábamos percepciones de. Entonces, en esta percepción me da la impresión, dime tú si a lo mejor estoy muy equivocado o no, pero ¿cuál es esa competencia que es clave en el mundo anglosajón, en Europa principalmente, versus aquella competencia que a lo mejor podría visualizarse importante en Latinoamérica? En una es más importante lo que vas desarrollando en el trabajo anglosajón, pero acá es más importante, al parecer, cómo nos titulamos. Es diferente. Y si tienes bajo estudio, no vas a tener ninguno. No vas a tener un estudio que respalde ese trabajo y no vas a tener tampoco competencias porque no se desarrollan. Más aún en un país que exporta mucha fruta y vegetal. Diste en el clavo, es así. En países de Latinoamérica, tus estudios te encasillan a no poder avanzar con tu trabajo. ¿Sí? O sea, es como más determinante. Mientras en países anglosajones, los estudios es un factor más, pero no va a ser tan determinante. Sí. Pablo, no sé qué es lo que percibes tú, querido, con esta discusión maravillosa que me encanta. La verdad es que hay varios parámetros ahí científicos que están como en incertidumbre. Hay mucho que explotar y trabajar en la TAM todavía. ¿Cómo lo ves en Argentina, Pablo, querido? Espérate que nos va a decir algo, Bella, que parece que sabe más que nosotros. Dale. te veo pendiente. Claro. Quería un poco decir una cosa, que muchas, como el barómetro es online, etcétera, mucha gente me dice, oye, Marisa, ¿se puede trabajar el salario emocional? Y esto es interesante, sin hacer el barómetro, ¿no? Muchas personas, o más bien muchas empresas, tienen dudas sobre realizar un estudio de salario emocional, porque tienen miedo a los resultados que se puedan obtener. No hay, o sea, y esto es como que creen que va a salir la caja de Pandora, ¿no? Y que no, va a salir así todo. No, es así. No, es como un miedo infundado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, se puede trabajar el salario emocional sin hacer el barómetro. ¿Cómo? Educando al equipo de liderazgo en todas las competencias para gestionar el salario emocional de sus equipos. ¿Sí? Y de esta manera trabajar en él sin conocer los resultados. Pero eventualmente siempre después de unos años ya empiezan a hacer el barómetro porque pierden el miedo, porque realmente no es nada malo. Pero siempre hay como una cierta... hay como cierto miedo a escuchar lo que te están tratando de decir, que realmente ya lo sabes, pero hay cierta... A veces hay cierto como que tal vez no quiero escuchar lo que me quieren decir. ¿Será peor? ¿Será beneficioso? ¿No? Estas páginas que reflejan clima laboral, ¿no? Como Glassdoor y similares, que acá en Argentina yo siempre digo a los empresarios que existen y no las conocen, es maravilloso porque no saben qué opinan de su empresa en la red, digamos. Y dicen, ay, hay una página, voy a ver qué es, y les da como curiosidad, ¿no? Me imagino que en otro lado del mundo la cúpula empresarial estará más atenta a las estrellitas que tenés en estas páginas. La pregunta es, ¿coincide bastante en alguna empresa que vos hayas hecho el salario, el barómetro, con lo que dice Internet, o encontrás una diferencia importante? Si lo pudiste corroborar. Generalmente las personas que escriben en Glassdoor son personas que ya se fueron, ¿no? Y no, la verdad es que siempre, o sea, el salario emocional, cuando se hace un estudio de salario emocional, no es sorpresa. Nunca es una sorpresa. O sea, es decir, no de pronto digo algo que digan, ¿cómo? No, o sea, es como simplemente es una reafirmación de aquello que ya se sabe, aquello que ya se vive, aquello que ya se experimenta, se percibe. Ya sabías que tenías fiebre, digamos, ¿no? O sea, exacto, o sea, te tomas la fiebre porque sabes que te duele. Lo único es que si tienes fiebre, en lugar de estar caminando así con los ojos llorosos, ya sabes el por qué, ¿sí? Ya sabes que tienes gripa o que tienes este virus, etcétera. Esa es la única. Hasta la fecha, ni una sola empresa me ha dicho, esto me suena a chino, ni una.
Siempre me dicen, es justamente lo que estás realmente diciendo o reflejando lo que sabíamos, pero no éramos conscientes de. Tú cuando hablas de trabajar competencias, no aplicando barómetro, no aplicando barómetro, esas competencias son esos 10 factores de los que hablas No, para el barómetro, no. ¿o son No, otros? no. Son otros. Competencias es como una mezcla. O sea, competencias, cuando el barómetro como mide 10 factores, ¿sí? Que es autonomía, pertenencia, creatividad, dirección o lo que se llamamos visión profesional, disfrute, inspiración, maestría, crecimiento personal, crecimiento profesional y propósito, ¿sí? Sí. Estos factores, si tú lo ves, no son emociones. No son emociones. Entonces tú me preguntas, ¿por qué se llama barómetro de salario emocional si no mide emociones? La respuesta es porque la presencia o la ausencia de estos factores va a tener una respuesta emocional en mí. ¿Sí? Es decir, si yo me siento, si tengo falta de... Y cada factor tiene una respuesta emocional. ¿Sí? Es decir, si me siento, por ejemplo, si tengo falta de pertenencia, ¿no? Me voy a sentir invisible, ¿no? Si yo tengo baja autonomía, me voy a sentir como un autómata, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada uno de los factores tiene respuestas emocionales. Eso es interesantísimo. Y cuando hablamos de competencias, es cómo podemos educar a la empresa y al equipo de liderazgo a tener las competencias necesarias para poder manejar, cuando digo competencias, habilidades, también para poder manejar los factores. ¿Sí? Por ejemplo, una habilidad esencial para manejar el salario emocional es la comunicación. Y con comunicación me refiero a saber escuchar, a apertura, a comunicación, etc. ¿Por qué? Porque necesito saber escuchar lo que la gente me quiere decir. ¿Sí? Y necesito saber comunicar aquello que deseo o aquello que espero. ¿Sí? Entonces, hay ciertas habilidades que son específicas de cada factor. Nosotros siempre decimos que si vos medís un efecto, si sacás la causa, el efecto se va, ¿no? O sea, si obviamente lo que estás midiendo es un efecto y vamos a atacar la causa, que seguramente, como decís vos, es falta de comunicación o todos los dolores que tienen las compañías habitualmente. Exacto. Digamos. Y muchas veces tienes 10 factores, ¿no? Y muchas veces todos los 10 factores te están de alguna manera diciendo lo mismo, ¿no? Hay ciertas, porque los factores no es, una cosa que es bien interesante es que los factores no son exclusivos, no es autonomía y pum, lo demás no importa, o pertenencia y lo demás no importa, no, se interrelacionan, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú actúas sobre uno, inmediatamente los demás se acomodan, ¿sí? Ese es el primer principio. El segundo principio es que cambia con el tiempo. Es decir, si mi salario emocional ahora es diferente a mi salario emocional hace un mes o hace un año. ¿Sí? Y eso es eso. Y el tercer factor, el tercer aspecto importante es lo que les he dicho, que es el aspecto de la corresponsabilidad, ¿no? Y eso es bien, bien importante, bien importante. Yo soy responsable de mi salario emocional, pero el líder es responsable también del salario emocional de su equipo y la empresa es responsable también del salario emocional de sus empleados, ¿sí? Es como un animal de 3 patas, ¿no? Sin estas 3 patas, si todos no caminan en la misma dirección, el animal empieza como que a cojear. Es decir, si imagínate que yo trabajo en mi salario emocional todo el tiempo, pero si no tengo el apoyo de mi jefe, pues voy a llegar hasta un cierto límite, ¿no? Y lo mismo, si mi jefe hace y no tiene mi apoyo, no sirve para nada. Y al mismo tiempo, si el jefe y la persona hacen mucho, o el colaborador hacen mucho, pero no tienen apoyo de la compañía, por eso hay un aspecto de corresponsabilidad, de que cada pilar tiene
que tener su responsabilidad. No, está buenísimo porque a veces viste que la gente piensa que la felicidad laboral, digamos, depende de la compañía, ¿no? Y en realidad depende también exactamente de la persona. O sea, es un gran matrimonio. Vos agregaste al líder, obviamente, que son 3 patas para que en realidad ese clima tenga otro sentido. Pregunta, Sí. ya estamos por media hora, no te queremos volver más loca con esto, pero sí algunas cositas más. Pre-pandemia y post-pandemia, ¿me diste algo distinto? ¿Qué viste? No, todo el estudio empieza hace 5 años. Entonces, algo cuando empezamos, nosotros tuvimos la presentación del barómetro en Londres, en un evento de recursos humanos, y de pronto, ¡pum!, se viene la pandemia, ¿no? Y entonces así fue como que no, ¿cómo? Claro, Ya sabes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sabes. Lo que pensamos que fue una tragedia fue en realidad un plus, porque de pronto este tema como que sale a la luz o sale toda la realidad del trabajo. Se hicieron visibles varias cosas. Uno, el tiempo que pasamos trabajando. ¿Sí? Es decir, todas las personas se dieron cuenta de la inversión de tiempo de nuestras vidas que dedicamos al trabajo. Y la gente se empieza a preguntar, o sea, estoy invirtiendo mi vida aquí y me estoy perdiendo también todo esto, ¿sale? Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es también se hicieron presencia o se hicieron visibles todo aquello que el trabajo me daba y al mismo tiempo todo aquello que yo estaba careciendo o que echaba en falta del trabajo. Y número 3, se empezó a identificar el impacto, esto es bien importante, el impacto que mi trabajo tiene en la sociedad. Es decir, si yo soy infeliz en mi trabajo, ¿qué impacto tendrá en mi familia? ¿No? ¿Qué impacto tendrá el impacto que yo le doy a mis hijos o a mis amigos? ¿Qué impacto va a tener en sus escuelas? ¿Qué impacto va a tener en la calle, en la sociedad? ¿Sí? Es decir, el salario emocional se empezó a ver como algo crucial para la sociedad en su conjunto. Es algo que va a ir más allá del trabajo, ¿sí? Es decir, se empezó a ver la parte de salario emocional como una parte más estratégica, crucial para la sostenibilidad, ¿no? Crucial para todo el aspecto de responsabilidad social corporativa. Y empezó a crecer en este ámbito, en que el bienestar de las personas es parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Sí. Que papá y que mamá le devolvemos a la familia, ¿no? Decimos a veces, Exacto. los empresarios se miran diciendo, ¿cómo eso parecería que no fuera un resultado? Y en realidad es un resultado tan grande como el resultado que podemos medir en números. Así que... Exacto. Y para mí era bien importante eso. Para mí era crucial poder medirlo y poder medirlo en el tiempo. Es decir, poder yo hacer una comparativa de mi salario emocional hoy y hacerlo en un año, y hacerlo en 2 años, y hacerlo en 3 años. Porque de esta manera yo puedo identificar cómo las acciones que hice o dejé de hacer han tenido un impacto en el salario emocional de las personas en mi trabajo. Y esto para mí es crucial, porque una de las puntos débiles que tiene recursos humanos es que no mide sus acciones longitudinalmente, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, una formación fabulosa, ¿no? Pero ¿qué impacto tuvo en un año? ¿Qué impacto tuvo en 2? ¿No? Y no nada más qué impacto, sino qué impacto específicamente en dónde. Sí, ¿en dónde? No, muy bueno. Buenísimo. Y eso yo creo que es lo que tratamos a través de la medición y a través de hacerlo lo más objetivo posible, es lo que se intenta con el instrumento. No, ni hablar, aparte para medir estas acciones que hace recursos, como bien decís vos, siempre quedan en la sensación de que hicimos algo, pero es una sensación, ¿no? De esta manera lo puedo Exacto. corregir. Sí, Es decir, imagínate que dentro de la política y estrategia, a partir de ahora se hacen charlas o pláticas cada 6 meses sobre el desarrollo profesional de las personas. Cada líder tiene la obligación de hacer esta plática. ¿Sale? Perfecto. Antes, mide. Antes y en un año, ¿qué impacto tuvo?
Y aparte, ¿qué Sí. impacto para el negocio, ¿no? Porque seguramente esas pláticas, Claro. como decís vos, van a tener un impacto en el número, que al empresario le interesan, y la medición hace que la plata vuelva, digamos. Yo pensando en cómo vendértelo, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso es lo que yo siempre sugiero es que se paren, ¿no? El barómetro de salario emocional o los resultados que el barómetro está dando, que se paren con otros KPIs. Incremento en ventas, incremento en quejas, o disminución de quejas, disminución de ausencias laborales, cualquier cosa, cualquier KPI que se mida, se tiene que parear con el salario emocional especialmente para verificar si las acciones que yo he realizado tienen un impacto en el salario emocional, pero también en los resultados que son importantes para la empresa. De esta manera, el bienestar de las personas deja de ser un nice to have, ¿no? Algo lindo para tener, ¿no? Sino lo tienes que tener. Lo tienes que tener. Oye, Marisa, está genial. Todo lo que está pienso genial. lo está diciendo ella, me encanta. Muy bien. Me encanta. No, igual, me encanta. En esta previa, Pablo, antes de conectarnos, bueno, ya estábamos escuchando a Marisa, conociéndonos un poquito más y es que es fascinante, es fascinante. Tengo 2 preguntas ya para el cierre, Pablo, tomo tus palabras. Marisa, en estos momentos uno ingresa a la página web del barómetro de salario emocional y hay algunas opciones, hay opciones de pago, de poder aplicar el barómetro. ¿Qué es lo que percibo yo? Coméntame si estoy equivocado o no. La versión actual es una versión individual que puedo aplicarla yo mismo, yo, sin pertenecer inclusive a ninguna empresa, o como tú bien decías, esto complejo que es remar y muchas veces estar arriba, quizá el día siguiente abajo cuando eres independiente y cuando tienes tu empresa. No es fácil, es un mar de emociones buenas, malas, no tan buenas, y sensaciones constantemente. ¿Sí? Lo emocional es muy potente ahí. Entonces se puede aplicar el barómetro a nivel personal. Eso es lo primero, ¿verdad? En eso sí, super, no me equivoco. Sí. Lo segundo, tú me decías que también tiene una aplicación en empresas, y esto es lo relevante. Y aquí se abren 2 preguntas, que ya lo conversábamos antes, pero nuestra audiencia aún no lo sabe. El valor de cada unidad es bajito. Yo te comentaba, oye, es prácticamente un valor sustancial, es mínimo, es casi simbólico, es un valor simbólico. El límite no está en el valor que tú vas a pagar por lo que te va a ofrecer, que es tremendo, que es llegar a la génesis del por qué pasa lo que pasa en ese colaborador. La pregunta es, si yo tengo una organización de 500 colaboradores, o 100, o 1000, en estos momentos existe tecnología del barómetro de salario emocional para organizaciones con una gran cantidad que no deban aplicar uno a uno, que a lo mejor se evalúe de manera transversal como organización, o de momento está focalizado a nivel individual, Marisa. No, al contrario, está ambos, ¿no? O sea, cualquier persona, porque no, es nuestro deber, como que nuestra responsabilidad es hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? La realidad de las cosas es que son las empresas las más interesadas actualmente en conocer el salario emocional de sus colaboradores, ¿sí? Es decir, empresas se pueden medir desde equipos de 10 hasta equipos de 1000, ¿no? O sea, y lo bueno de grandes equipos es que se puedan hacer comparaciones de países, comparaciones de departamentos, comparaciones por edades, por género, etcétera. Y eso es lo bonito, ¿no? Y eso es cuando se hace a través de empresas, o sea, cuando se hacen estudios corporativos, es cuando realmente se trabaja estratégicamente para generar políticas, para generar acciones que tengan un impacto en todas las personas. Y no nada más a nivel macro, sino también se dan recomendaciones específicas para los líderes de los equipos. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Dónde podemos encontrarte? La gente quien está escuchando este podcast, algún colaborador de alguna empresa acá en Latinoamérica o quizás de España también. ¿Dónde puede encontrar esto? ¿Cuál es la página web?
www.emotional-salary.com, o simplemente buscando mi nombre en LinkedIn, o buscando el nombre de la empresa, Emotional Salary Barometer, también en LinkedIn, ¿no? Y simplemente a través de mi página web nos escriben un mensaje y en menos de 24 horas ahí les respondemos y les ofrecemos una llamada para poder explorar cuáles son sus necesidades específicas y dónde podemos trabajar. Excelente, maravilloso, increíble. Qué potente, Pablo. No, agradecerle a Marisa, una genia total. Y la verdad que la herramienta está buenísima, como un gran puntapié de medir esto que decís, ¿no? Los impactos que hace recursos, y lo que se mide se puede corregir, lo que no se mide es muy complejo. Así que 100% recomendable. Llamen a Marisa. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Te mandamos, hartos cariños a la distancia. Que tengas una linda semana, Marisa. Espero lo hayas pasado muy bien también en este episodio. Seguimos siempre en contacto, ¿por qué no? Así como con el barómetro de salario emocional, no encontrarlos en una próxima oportunidad y evaluar esto una vez al año, 2 veces al año, a ver qué ha pasado en Marisa, a ver claro sí. Cómo fue el antes y el después también, 6 meses después, 3 meses después de este espacio. Muchas gracias, querido Pablo. Gracias. Muchas gracias, Marisa, y bueno, un agrado tenerte acá en Los Trabajadores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y felicidades por todo el trabajo que hacen. Muchas felicidades. Gracias, querida. Abrazos a los dos, a ambos. Nos vemos. Chao. Chao.